Regresamos, vamos ya para la tercera parte, tercer segmento de la lección, el testimonio de Jesús. Repito, los que aman a su prójimo han cumplido la ley, pero si además tienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:17 dice que somos el objeto de la ira del dragón. Exclusivamente contra nosotros se ha ensañado el enemigo. Pero Dios, Él es superiormente, de manera inconcebible para nuestra mente, superior en cualquier sentido que te lo quieras imaginar, a los poderes que tiene el dragón. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Así es que si estamos unidos en Cristo y unidos a Cristo, podemos decir, afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclusive enfrentar la ira del dragón por fe. Ahora, este libro, El Camino a Cristo, de Elena G. de White, es una de sus obras más maravillosas. El título original en inglés es Steps to Christ. Eso se interpretaría así, los pasos para llegar a Cristo. Tiene 13 capítulos, es un libro de lectura rápida. Este está en rústico. Tú lo puedes descargar en audiolibro, en tu computador, en tu celular, o puedes descargar el libro para imprimirlo. Si lo quieres imprimir por tu cuenta, lo puedes a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, puedes comprar el libro. De este libro ya perdimos la cuenta de cuántos millones y millones y millones de libros hemos regalado de este librito, y sin contar los que se han vendido. Pero probablemente los que hemos regalado son mucho más que los que se han vendido. Yo no sé si alguien dice 100 millones, 300 millones. Bueno, perdimos ya la cuenta. Y de los libros de ella se han traducido tal vez a más de 150, más de 160 idiomas y están circulando por todo el mundo. En este momento es la autora norteamericana que tiene mayor número de libros en la historia de Estados Unidos traducidos a otros idiomas. Esta mujer, Elena G. de White, ella fue escogida en un año la escogió el gobierno de Estados Unidos como lo que ellos llaman en inglés The Most Outstanding Women of America, la mujer más extraordinaria de Estados Unidos, un título que se le da a una mujer una vez al año. A ella le cayó en un año. La escogieron para eso, eso fue providencial. Recuerda, era de familia muy pobre. Cuando Dios la llamó era muy introvertida, era muy tímida, no hablaba en público. Imagínate para la labor que Dios la llamó. Y cuando ella comenzó su ministerio, a medida que iba teniendo más y más sueños y visiones de Dios, el Señor la llamó a viajar. Y ella viajó muchísimo por casi todos los Estados Unidos y también estuvo 2 años en Europa y vivió 9 años en Australia. Y en el año 901 regresó de Australia a Estados Unidos y vivió los últimos años de su vida en California, en un lugar llamado Elms Haven. Es una propiedad que el Señor le dio, donde tenía allí varios pastores y varios laicos y varias señoras que trabajaban con ella, especialmente en el espíritu de profecía, en el sentido de que porque ella tenía tanto trabajo, necesitaba tantos, pero tantos empleados y colaboradores. En este momento tenemos en el mundo, los adventistas del séptimo día, 63 casas publicadoras
que estamos publicando estos libros en tal vez más de 150 idiomas y se siguen traduciendo más y se sigue multiplicando. Esto es por el poder de Dios. Imagínate cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, la obra que van a ser millones y millones y millones de libros publicados en todo el mundo. Pero eso no es todo. Tú puedes leer gran parte de los libros de ella en español, como 86 libros más o menos, en tu propio celular. Puedes descargarlos en audiolibros, los puedes descargar al computador para imprimir. Es increíble el poder de Dios para abarcar la tierra con esta información. Y estamos en 216 países. Te recomiendo que leas este libro, Los Pasos para Llegar a Cristo, El Camino a Cristo. Tiene 13 capítulos. Es una joya, una verdadera joya. Es el libro más multiplicado de ella, el más regalado. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿De qué dio testimonio el apóstol Juan? Perdón, yo voy a colocar aquí el archivo. Muy bien. Mucha atención al curso que va a tomar el estudio ahora. ¿De qué dio testimonio el apóstol Juan? Apocalipsis 1, 1 y 2. Estos dos versículos nos dicen que el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios, pero que también dio testimonio del testimonio de Jesús. Vamos a leerlo. Dice, Apocalipsis significa revelación. Mira cómo comienza el libro Apocalipsis, que se llama Revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre dio esta revelación a Jesús. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Eres un siervo? ¿Eres un siervo de Dios? El Apocalipsis es para ti entonces, para que sepas qué va a acontecer en el futuro. Dice, y la declaró esa revelación, enviándola por medio de su ángel, este es Gabriel, a su siervo Juan. ¡Qué maravilla! Y hablando de Juan, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, de la Biblia. De hecho, Juan escribió 5 libros de la Biblia. Pero después dice que también ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. Vamos a ir atando cabos con la ayuda de la pregunta número 4. Mantén eso presente. Juan tenía el testimonio de Jesús porque él fue profeta. De hecho, este es el libro más profético que él escribió de toda la Biblia, el Apocalipsis. Ahora presta mucha atención. Él mismo está recordándonos que él dio testimonio de la palabra de Dios, de la Biblia, pero que también dio testimonio del testimonio de Jesús. Pues resulta que un emperador romano, cuando Juan estaba en su vejez, lo mandó a fritar, literalmente, a matarlo a través de una tortura horrible que era fritarlo vivo en un enorme calderón de aceite hirviendo. Y los soldados romanos lo arrojaron a ese enorme calderón de aceite hirviendo y el aceite no le hizo nada. Este emperador entonces lo desterró a la isla de Patmos. Hasta el día de hoy está ahí. Tú quieres digitar isla de Patmos, ahí puedes ver esa isla. Es una isla inhóspita, rocosa, que en la época era una prisión para marginales, para criminales peligrosos.
Y allí en esa isla de Patmos, que está en el mar Mediterráneo, al frente de lo que hoy es Turquía, el Señor lo visitó y le reveló el Apocalipsis. Solo que en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, Él nos va a contar dos razones por las cuales estaba desterrado en esa isla de Patmos, a pesar de que era ya viejito. Algunos años después, él regresó al continente y vivió en la ciudad de Éfeso. Y allí en Éfeso escribió el Evangelio de Juan. Y fue el único apóstol que no murió como mártir. Vamos entonces a leer la pregunta número 4. Perdón. ¿Por causa de qué fue Juan desterrado a la isla de Patmos? Apocalipsis 1:9. El mismo Juan nos responde la pregunta. Juan fue desterrado por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesús. Lo leo de la Biblia. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. En aquella época se mataba a los cristianos por millares. Pero también dice que Él es copartícipe nuestro en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es una característica de los hijos de Dios. Yo, dice él, estaba en la isla llamada Patmos, porque el emperador lo había desterrado allá. Probablemente el emperador esperaba que los criminales lo irían a matar o que ahí él se iría a morir. Ahora él dice por causa de cuáles dos razones estaba desterrado allí. Primera, por causa de la palabra de Dios, por causa de la Biblia. Y segunda, por causa de el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo se llama esta lección? El testimonio de Jesús. Es lo que estamos estudiando. Mantén eso latente. Está más que comprobado que la Iglesia Apostólica tenía el testimonio de Jesús. Vamos a la quinta pregunta. Entre otras, ¿por qué dos razones muy peculiares algunos hijos de Dios serán o seremos mártires antes del regreso de Jesús? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. De las 5 razones que allí se mencionan, queremos destacar dos. Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esto está en el futuro muy cercano. Leo Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La parte que nos interesa. Vi las almas de los decapitados. La palabra decapitado viene de una palabra griega que significa hacha. Li es de una raíz, que es la palabra que usamos en el español para hacha, porque en el Imperio Romano se decapitaba con este instrumento, con un hachazo, o tal vez más de un hachazo, se decapitaba. Qué forma tan monstruosa de morir. Pues bien, vi las almas de los decapitados, o sea, aquí está hablando de los futuros mártires, ya lo vamos a comprobar. En primer lugar, dice, por causa del testimonio de Jesús. Yo quiero acercarlo aquí para ti, versículo 4. Bueno, tú también lo puedes leer en tu propia Biblia. En primer lugar, por tener estas cosas, por creer lo que Dios revela, aconseja, orienta y enseña aquí, por aceptarlo, por obedecer, todos estos materiales maravillosos que vienen de Dios, pues se llaman el testimonio de Jesús.
En primer lugar, por eso Juan vio las almas de los futuros mártires. El retorno de los mártires está muy cerca. Y si tú llegas a tener el testimonio de Jesús en tus neuronas, en tu corazón, eres candidato a ser mártir, en primer lugar, por esto. Segundo lugar, por causa de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Porque tú tengas esto en tu corazón, en tu alma, lo creas, lo practiques y lo publicites. Tercer lugar, por causa de que no habían adorado a la bestia. Ya mencioné varias veces que el Apocalipsis nos revela que lo que Dios llama la bestia del Apocalipsis es el sistema católico romano. Es un sistema que tiene algo que se llama el papado y el papa tiene una triple corona, dice que es Dios en el cielo y en la tierra y en las regiones inferiores y reclama ser la conciencia de todo ser humano y se abroga títulos que solo le corresponden a Dios, como Santo Padre, por ejemplo, como Pontifex Maximus, y reclama la adoración de todos los hombres de la tierra. Pues al que no adore a este sistema y a su representante, si no lo adora, esta será la tercera razón para que pierda su vida, para que sea asesinado, muerto, de muchas maneras, no solo decapitado. La cuarta razón, porque no habían estos futuros mártires, no adorarán a la imagen de la bestia. Ya mencioné que la imagen es algo muy similar al original. El protestantismo evangélico es una fotocopia del sistema católico. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo infiltró y lo inundó con su teología y ellos hoy están en armonía con la Iglesia Católica, el protestantismo mundial, por lo menos la enorme mayoría de ellos lo están. Las iglesias como sí, las instituciones como tal, en su enorme mayoría. Algunas inconscientemente, porque aceptan la autoridad de este sistema en cuanto a la observancia del domingo. De Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Y la última razón, la quinta, para que yo sea candidato a ser mártir o tú, dice, porque no recibieron la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Y nos dice la Iglesia Católica, la marca de la autoridad de la Iglesia Católica es el domingo. O sea, porque no aceptamos esa autoridad que dice que el día del Señor es el domingo, si toda la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Muy bien, es muy importante entonces que tú entiendas cuán valioso es para Dios que se tomó todo ese trabajo, cuán valioso es para Dios todo este material que tú puedes escuchar en audiolibro, puedes descargar gratis a tu computadora, a tu celular, a tu tablet. Y llegar a tener esto te hace candidato para ser mártir en los últimos días y eso está ya a las puertas. Vamos pues para la sexta pregunta. Pregunta número 6. ¿Encontramos en el Antiguo Testamento alguna mujer profetisa? Bueno, aquí leemos, sí, una de ellas fue la profetisa Hulda, y también tenemos otro texto aquí que es Jueces 4:4. Vamos a buscar los dos textos, Jueces. Voy a digitarlo acá porque no lo tenía. 4:4. Muy bien.
Entonces podemos decir que entre ellas estaban las profetisas. Sí, voy a digitarlo aquí. Estoy corrigiendo. Entre ellas las profetisas Hulda y Débora, dos mujeres profetisas del Antiguo Testamento. Vamos a buscar primero eh, segunda de Reyes 4:4. Perdón, Segunda de Reyes 22:14. Bueno, vamos al capítulo 22, 25, 23. Bueno, dice, Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí ya tenemos la primera mujer profetisa. Pero aquí en el libro de en el libro de Jueces 4:4, Jueces 4:4, perdón, nos dice la Biblia, wow, estoy yéndome para el lado que no era, Jueces 4:4, quiero acercártelo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Hay mujeres profetas, profetisas en el Antiguo Testamento. Bueno, ya mencionamos a dos. Ahora vamos para la pregunta. Vamos para la pregunta. Entonces, entre ellas están las profetisas Hulda y esta otra, Débora. Pregunta número 7. Pero ¿habrá habido mujeres profetisas en el Nuevo Testamento? Hechos 21, 8 y 9. La respuesta, sí. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vamos a buscarlo. Hechos 21, 8. El libro de los Hechos. Vamos a buscarlo. Y nos dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, 8 y 9, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esa fue su posada. Ahora escucha el 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí tenemos 4 mujeres que profetizaban. ¿Qué significa? Que eran profetas. Profetizar, repito, no necesariamente tiene que concentrarse en predecir el futuro. También es enseñar, instruir, recomendar, aconsejar, esclarecer, orientar, educar. Muy bien. Ahora vamos para la pregunta número 8.
Estamos en la 8. ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas? Números 12:6. ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas? Números 12:6. Aquí lo abrí. 14:13. Mucha atención. Busca también en tu Biblia para que corrobores toda la información. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Está hablando el mismo Dios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, hay muchos profetas del diablo. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pues bien, esta mujer, esta mujer de Dios, ella recibió alrededor de más de 1000 sueños, más de 2000 sueños y visiones en más de 60 años de ministerio impecable, intachable. Vamos con la pregunta número 9. Cuando un profeta de Dios entra en visión, ¿qué hecho sobrenatural le acontece? Ezequiel 3:24 dice, el Espíritu Santo entra en el profeta de Dios. Ezequiel 3:24. Vamos a buscarlo. Abrí el libro de Ezequiel. Aquí está. Capítulo 3:24 dice, bueno, yo quiero contextualizar desde el versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces, en visión, él está escribiendo una visión, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Mucha atención. Él literalmente dice, entonces entró el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en mí. O sea que la respuesta está correcta. Vamos pues para la pregunta. Vamos a bajar acá. Pregunta número 10. Una vez que el Espíritu Santo viene al profeta y entra en visión, ¿qué característica sobrenatural presenta el profeta? Números 24:4. El profeta puede perder las fuerzas y caer, pero sus ojos permanecen abiertos. Vamos a volver al libro de Números, Números 24:4. Este profeta, Balaam, él había sido profeta de Dios, pero había abandonado a Dios y estaba en apostasía. El Señor en su misericordia le volvió a dar visiones y lo volvió a llamar al oficio de profeta y era el mensajero de Dios. Pero a pesar de ese privilegio, este hombre, Balaam, después volvió y se apartó de Dios y se perdió. Pero mientras él fue profeta de Dios y Dios trabajó a través de él, le aconteció lo siguiente. Él mismo narra, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, el que tuvo una visión de dónde vino la visión del Omnipotente,
caído, pero abiertos los ojos. Ahora entiendes por qué Ezequiel dijo que el Señor lo había levantado y le había dado poder, porque habría caído. Aquí también está aconteciendo algo similar con Balaam. Habría caído, pero dice, pero que tenía los ojos abiertos. Muy importante. En muchas ocasiones, es probable que haya sido en la mayoría de las ocasiones en que la profeta, la última profeta de Dios, recibió visiones, ella las recibía en público. Ella recibió muchas de esas visiones en público. La primera fue en público. Estaba en el hogar de estas cuatro cristianas, estas cuatro hermanas. Y a veces podría ser un público muy numeroso. Pues bien, cuando ella entraba en visión, ella exclamaba, Glory, 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 y su rostro manifestaba una expresión de admiración, una expresión de felicidad, porque ahora ella estaba viendo una visión gloriosa. Imagínate tener una visión de Dios. Por eso ella repetía 3 veces, gloria, gloria, gloria. Pasado esto, una vez que pasaba, en ocasiones ella perdió las fuerzas, pero el mismo poder de Dios la levantaba. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, entra en el profeta. Pues bien, ella tenía la mirada sin parpadear, obviamente permanecían abiertos sus ojos, y tenía la mirada sin parpadear como si estuviese viendo a la eternidad. Y ella comenzaba a caminar en el lugar donde estaba y movía sus brazos y movía sus manos con una armonía muy linda y su expresión era de maravilla. Y acontecía, mientras el Espíritu Santo se había apoderado de ella y había entrado en ella, que si alguien intentaba, como lo voy a hacer aquí conmigo, tomarle, digamos que su mano estaba en esta posición, tomarle la mano, intentar cerrarle la mano o desviarle el brazo, por más que fuese un hombre vigoroso, no le podía ni hacer esto, ni moverle un dedo. Además de eso, le colocaban un espejo, aquí a esta distancia, o una vela prendida, para comprobar si ella tenía respiración, aliento. Y pues si se coloca cerca de la boca un espejo, por el tiempo requerido, obviamente que allí va a quedar ese hálito, y ya quedó mojadito, mira, ese hálito del aliento. Ella no dejaba nada en el espejo. Y una llama, si estamos respirando, respirando y nos colocan una llama de una vela cerca de los labios, obviamente que también se va a apagar. Entre otras tantas cosas sobrenaturales que acontecieron con ella, pero quiero declarar que para un profeta verdadero de Dios, las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios no son lo que debe llamar la atención y no es lo que se destaca. Cuando tú lees todos estos libros de ella literalmente no aparece. Solamente te concentras en Dios, en Jesús, en cosas celestiales. Porque se había vaciado del yo. Si alguien pudo afirmar alguna vez, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, fue esta profeta. Hasta aquí llega el tercer segmento, ya continuamos.